Hola gente de Twitter, aquí Fugman trayéndoles un nuevo capítulo de este video fanfic que tanto les gusta. Espero que se encuentren todos muy bien. Antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo a las siguientes personas. Un saludo muy especial a Pafender, Pafender, un saludo muy grande para ti. Te agradezco de todo corazón por tu super gracia, me hizo muy feliz, te lo agradezco. Vamos a pasar con mi siguiente saludo. Un saludo a Mikan7, a Evan, un saludo a Maracosta, Rostar DCM y por último, pero no menos importante, a Dylan Gómez. Espero que se encuentren todos muy bien. Recuerden que si quieren un saludo, déjenlo en el comentario fijado. Recuerden por favor suscribirse al canal y darle también las notificaciones. El link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece con el fanfic. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el fanfic quisiera mandarles un saludo a las siguientes personas. Un saludo a Kazu, a Alexander Romanov y un saludo a Daisy Alcaraz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fictional Leader. Chapter 306. CH8, 41, 306. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. En cuanto a las primeras impresiones, Takuma no estaba del todo satisfecho con su compañero asignado. Entonces, ¿cómo quieres jugar a esto? Preguntó Tree mientras el dúo estaba sentado en una mesa para dos personas en una casa de té. Ambos se habían quitado las máscaras y estaban vestidos de civil. Revelar sus rostros se consideraba necesario si querían trabajar juntos como una muestra de respeto y confianza rudimentarios, el primer paso para establecer una relación de trabajo. También era necesario si querían distinguirse entre la multitud. No era necesario saber el nombre del otro, así que se lo guardaron para sí. Tree era una joven de cabello rubio atado en una cola de caballo delgada que le caía sobre el hombro. Sus ojos de color ámbar claro brillaban como cristales y había una profunda inteligencia en ellos que hacía que su personalidad alegre pareciera confiable y preocupante al mismo tiempo. ¿Qué haría falta para que trabajáramos en armonía? Preguntó Takuma, arrepintiéndose un poco de sus palabras. Aunque nunca habían tenido una conversación formal ni habían trabajado juntos antes, él sentía que no sería fácil trabajar con ella. Por supuesto, no tenía pruebas que respaldaran sus sentimientos, solo una corazonada. Lo que más me interesa es la armonía, querida 13, dijo ella, riendo con una mirada traviesa en los ojos. ¿Por qué crees que no nos llevaremos bien? Los ojos de Takuma temblaron. No podía decir que tenía un presentimiento. Está bien, suspiró. Estoy pensando en, debo decir que eres más joven de lo que pensé que sería cualquier candidato. ¿Qué edad tienes? Preguntó con curiosidad. Takuma pensó lo mismo. Esperaba que Tres tuviera 20 y tantos años, pero por su aspecto, todavía estaba muy por debajo de la marca de las 2 décadas. Para que los Anbu reclutaran a alguien tan joven como ella, significaría que debía ser alguien impresionante. Creo que deberíamos hablar sobre cómo completaremos las tareas, dijo Takuma, tocando los 3 mini pergaminos que estaban entre ellos en la mesa. Su misión en la ciudad imperial de Ember consistía en 3 tareas que debían completar en 3 días. Las 3 tareas fueron: Tarea N1. Robar una pieza preciosa de la historia shinobi de la era de los reinos combatientes que actualmente se encontraba en la residencia de un samurái como parte de una colección. Tarea N2. Establecer contacto con un informante Anbu, recopilar información de él y luego usarla para completar una misión. Tarea N3. Obtener una recompensa por la cabeza de un objetivo y enviar la prueba a la oficina de recompensas oculta dentro de la ciudad. 1 supongo que 14 o 15. Escuché que 13 es el límite de edad de los Anbu. Debieron haber querido mucho que te reclutaras tan pronto. 3 apoyó la barbilla en el dorso de su mano mientras lo miraba.
Me pregunto, ¿qué hiciste para que estuvieran tan interesados? 3 días no es tiempo suficiente. Takuma no le permitió controlar la conversación y continuó. Podemos hacer una tarea por día, pero eso no deja margen para que las cosas salgan mal o para que los Anbu nos impongan algo especial. ¿Qué tal si hacemos una tarea juntos y luego nos dividimos para completar una tarea cada uno? Uno había superado el miedo a delegar durante sus días en la fuerza de policía y había aprendido a dividir la responsabilidad entre sus compañeros de equipo, pero lo hizo porque confiaba en ellos. No conocía a Tres y, por lo tanto, no se sentía tan cómodo trabajando con ella, pero Takuma quería hacerse cargo de una tarea y verla completada. No confío en que puedas completar una tarea tú solo. Si cometes un error, estoy condenado por tu culpa, dijo Tres sin una pizca de tacto. Es cierto, lo peor es que alguien más arruine tu trabajo duro de forma estúpida, asintió Takuma encogiéndose de hombros. Estoy de acuerdo contigo. Trabajamos juntos en todas las tareas. ¿Qué tareas te llaman la atención? Abordamos las difíciles primero y dejamos las más fáciles para después. 1-3 se quedó pensativa mientras consideraba la pregunta. Todos tienen sus complicaciones, no sabemos cuánta seguridad habrá en la residencia del samurái y no tenemos idea de qué misión está asociada a la información del informante. La exploración y la preparación para el asesinato en sí podrían llevar un día entero si queremos llevarlo a cabo sin hacer sonar las alarmas. Correcto, dijo Takuma y, distraídamente, trazó la cicatriz que tenía en el borde del labio por un momento. Mi sugerencia es la siguiente. La misión de inteligencia y la recompensa tienen demasiadas partes en movimiento. No sabían qué implicaría la misión de inteligencia y la recompensa tenía demasiados pasos antes de que pudieran completarla. Sin embargo, robar las dagas de la colección del samurái solo implica una única ubicación. Es esencialmente una operación de ida y vuelta. No digo que será fácil, pero al menos es sencilla. Si Takuma hubiera tenido a Seven, el Hyuga, en su equipo, la misión del atraco habría sido la más fácil. Habrían sido completamente invisibles, habrían entrado y se habrían ido sin que nadie se diera cuenta de que estaban allí antes de que se dieran cuenta de que faltaban los guanteletes. Creo que deberíamos ir primero con el informante, respondió Tres mientras recogía el pergamino asociado con la misión de inteligencia. ¿Puedo preguntar por qué? Takuma frunció el ceño. Acababa de explicar su razonamiento, que consideraba sensato. Antes de decidir qué tarea realizar primero, ¿no crees que deberíamos conocer las tareas primero? Tres desplegó el pergamino y lo colocó sobre la mesa frente a él. La tarea no nos pide que nos comuniquemos con él antes de una hora específica, lo que indica que no hay ninguna restricción de tiempo. Podemos ir hoy, mañana o pasado mañana y no cambiará nada. ¿Lo entiendes? Los ojos de Takuma se abrieron de par en par al oír esas palabras y miró la prueba de la tarea. Era cierto. Aparte de la fecha límite de 3 días, ninguna de las tareas tenía restricciones de tiempo. Si tenían la capacidad, podrían completar todas las tareas rápidamente el primer día o hacer turismo durante 2 días antes de completar la tarea el tercer día. Estás sugiriendo que hablemos con el contacto ahora, pero no tenemos que realizar la misión hasta más tarde, hasta que decidamos. De esa manera, tendremos más información para tomar una decisión. Más o menos, sonrió Tres. Takuma suspiró. Esa es una mejor manera de proceder. Hagámoslo. Ella sonrió. Claro que es mejor. Se me ocurrió a mí. Takuma se dio cuenta de que ella lo miraba en silencio y preguntó. ¿Qué? Nada, solo pienso que no eres una completa decepción. Me hubiera puesto triste si hubieras discutido ante un superrazonamiento con un orgullo inútil. Como dije antes, simplemente quiero completar estas tareas de manera profesional, respondió. Yo tampoco quiero nada más que eso. A Takuma le resultó difícil creer eso. El dúo rastreó al informante con la ayuda de la información que les había proporcionado el Anbu. Disculpe, Tres abrió la conversación. Un hombre de unos 30 años con pelo por todo el cuerpo, pero con la cabeza rozando a uno de los 2 caballos atados a un carruaje de carga. Se volvió con el ceño fruncido, que parecía ser una parte habitual de su expresión. No solo era más alto que ellos, sino que también era tan ancho como los 2 juntos. A pesar de ser un civil, daba una impresión de fuerza mayor que los 2 shinobi que tenía delante. ¿Quién eres tú? ¿Qué carajo quieres? Dijo el informante. Era un mensajero que trabajaba para una empresa de reparto contratada por empresas para transportar sus mercancías por la ciudad.
En este puesto, el informante podía visitar lugares ricos en información, como oficinas administrativas y residencias de altos cargos. El informante se había hecho amigo del personal empleado en esos lugares que frecuentaba, quienes le contaban muchas cosas que habían oído durante su trabajo. Uno, al no estar conectado directamente con esos lugares, ganó una capa de separación que lo mantuvo a salvo del escrutinio, reduciendo así el riesgo de ser atrapado. 1. Código de activación. Montaña viajera. 3. Repitió el código secreto para indicarle al informante que eran de Ambú. 1. El rostro del informante quedó en blanco por un momento antes de que su ceño fruncido volviera a doblarse. 1. ¿Quieres seguir recto y tomar la segunda a la izquierda?, respondió, fingiendo que eran personas que buscaban direcciones. Está lejos de aquí, así que pregúntale a alguien más para obtener más instrucciones después de tomar la izquierda. Sígueme y no vengas hasta que me detenga en algún lugar privado, dijo la última parte en un susurro. 1. Gracias, señor, dijo 3 con una dulce sonrisa, interpretando el papel. Tiró de Takuma y pronto se adentraron en un callejón. No, no subas. Takuma detuvo a 3 mientras subía a un edificio. ¿Por qué?, preguntó ella, parándose horizontalmente contra la pared. Porque esto no es la hoja oculta, dijo Takuma mientras miraba hacia el callejón para ver si alguien los estaba mirando. Hemos estado aquí toda la mañana y no he visto a una sola persona en un tejado. Atraeremos demasiadas miradas si saltamos de un tejado a otro sin cuidado. 1. Por lo que sabía, los samuráis podían usar la adhesión de chakra, pero viajar por los tejados era un rasgo cultural shinobi. No había muchos shinobi en la ciudad imperial en Ver, y viajar abiertamente atraería miradas innecesariamente. Había pasado 2 meses vagando por Yu, que presentaba restricciones similares. Una vez lo atraparon usando los tejados y tuvo que luchar por su vida. La ciudad imperial en Ver era más densa que Yu, lo que facilitaba los viajes por los tejados, pero también tenía una mayor población, lo que significaba más ojos. 1. Tomaremos carreteras y callejones, dijo Takuma. Correr también atraía la atención, pero era mucho más aceptable socialmente que saltar de un tejado a otro. Además, podían dispersar su presencia entrando y saliendo de los callejones y reduciendo su huella. 3 de ellos saltaron del muro y siguieron a Takuma sin decir palabra mientras seguían al informante por la carretera. Caminaron, trotaban y corrían por las calles y callejones. La gente los miraba, pero desaparecieron de la vista en unos segundos. El informante los condujo a un lugar bastante apartado y con poca gente. Se bajó del carruaje y se subió los pantalones, mirándolos con una clara expresión de duda y cautela, dejando claro que no confiaba en ellos. 1. No esperaba que vinieras tan temprano, dijo el informante. Miró a Takuma y entrecerró los ojos. ¿Y enviaron a un niño? 1. ¿Cuál es la información?, preguntó 3, interrumpiendo toda la charla intrascendente. Hay un matón, un samurái de bajo nivel, que ha estado acosando a una geisha durante algún tiempo. Lleva algún tiempo intentando acostarse con ella, pero ella no quiere. Sin embargo, decir que no es una opción, y las cosas han ido más allá de la tensión, suspiró el informante mientras fruncía aún más el ceño. Ella teme por su vida, así que tu misión es sencilla. Asesinar al hombre antes de que le haga algo terrible a la geisha. 1. ¿Eso es todo?, preguntó 3, sorprendido y decepcionado. ¿Qué quieres decir? No me malinterpretes. Estoy más que feliz de exterminar escoria, pero pensé que estaríamos haciendo más. 1. El informante se burló en sus caras. Ustedes no son ninjas Ambú. Son meros candidatos. No les van a dar algo de máxima importancia solo para que lo arruinen. Sepan cuál es su lugar y hagan lo que se les pide que hagan. 3 a 3 no parecía agradarle que le hablaran así, pero el informante había dicho la verdad. Sería extraño que los Ambú le dieran a los candidatos a reclutar las mismas misiones que a los agentes reales. El informante se metió en su carruaje y sacó 2 pergaminos idénticos. Toda la información que sé sobre el objetivo está en estos. Si necesitas algo más, tendrás que reunirlo tú mismo. Cuando hayas terminado, debes encontrarme para informarme. Subió al carruaje y se fue, pero no sin antes decirle unas palabras de despedida. Esto está en el pergamino, pero él va a visitar a la geisha mañana. Haz lo que tengas pensado hacer antes de eso, por si acaso sucede algo. 1. Eres un civil. Hiciste tu trabajo. Conoce tu lugar y vete a la mierda, dijo 3 con la sonrisa más dulce. 2. El informante frunció el ceño mientras salía en su carruaje. Qué infantil, susurró Takuma. ¿Qué dijiste? 3 entrecerró los ojos. Él ahogó un suspiro. Nada.
1 El dúo encontró un edificio con techo plano y un patio cubierto para leer los pergaminos. Se sentaron uno frente al otro en silencio durante media hora mientras analizaban la información. ¿Qué piensas?, preguntó Takuma después de leer el pergamino. ¿No es obvio?, dijo 3 mientras dejaba el pergamino. Luego hablaron al mismo tiempo. Deberíamos hacer esto primero y deshacernos de él hoy. Matémoslo cuando visite a la geisha. Los dos se miraron con sorpresa y desacuerdo. ¿Qué? Eso es estúpido. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 14 comentarios. Votar 1 queda chapter 307. CH8, 42, 307. El nombre del objetivo era Sune Hakuso, un samurái de bajo nivel que estaba conectado con una pandilla local de estilo yakuza involucrada en extorsionar tarifas de protección de empresas, engañar a personas mayores sin familiares para que cedieran su riqueza y dirigir un negocio de préstamos depredadores con intereses absurdos y un proceso de cobranza violento. Hakuso era un miembro de nivel medio que se ocupaba de las tarifas de protección del negocio y recorría la región que le habían asignado para extorsionar a los comerciantes y a los dueños de tiendas. Esto le permitía actuar como un tirano, y su comportamiento se veía reforzado por el hecho de que la banda local tenía conexiones con algunos samuráis de alto rango, lo que le permitía operar sin temor a que la ley obstruyera sus actividades. La otra persona de interés en la misión era una geisha llamada Yuri. Como muchas geishas, sus padres la habían vendido a una casa de geishas cuando era muy joven, donde recibió formación en las artes habituales de las geishas. Arreglos florales, ceremonia del té, caligrafía, música, danza y conocimientos históricos y contemporáneos para adquirir perspicacia conversacional. Luego fue presentada en la sociedad con un nuevo nombre. Yuri. Yuri, una joven hermosa, era una geisha muy solicitada y exigía grandes sumas de dinero a sus adinerados patrones. Hacía tiempo que había pagado las deudas de sus padres y los gastos de manutención, e incluso había pagado la suma por su libertad de la casa de geishas, pero seguía trabajando como geisha porque era lo único que sabía hacer. Eso, y que ser geisha le pagaba bien. Sin embargo, ella no mantenía una relación sexual con sus clientes y patrones, y sus servicios se limitaban a hacerles compañía. Así que, cuando Hakuso empezó a presionarla en esa dirección, Yuki se sintió inevitablemente acorralada por su comportamiento como para pedir un asesinato. ¿No has oído al informante? El objetivo se encontrará con la geisha mañana. Deberíamos eliminarlo antes de que cause un problema, dijo Takuma con el ceño fruncido. Tú ves un problema, yo veo una oportunidad, dijo 3, relajado y confiado. El dúo estaba discutiendo sobre cómo ejecutarían la misión basándose en los pergaminos que el informante les había dado. Veo un problema porque hay un problema. Debemos mantener al objetivo lejos de la geisha. Si lo matamos hoy, no la alcanzará mañana, dijo Takuma. Y si nos ocupamos de él cuando la esté visitando, eso levantará sospechas sobre ella, lo que la meterá en problemas, y sí, nuestra misión es asesinarla y no preocuparnos por su bienestar, pero estoy seguro de que es perfectamente comprensible por qué debemos mantener a la geisha a una distancia segura. No niego nada de eso, dijo 3 levantando las manos, y no estoy diciendo que ataquemos cuando él esté en su compañía. La casa de geishas de Yuri servía a nobles y samuráis. Atacar a Hakuso allí significaría tener al menos un par de samuráis en las cercanías que podrían servir como obstáculos para matarlo o, la opción más probable, obstáculos para que escaparan después de matarlo. No habían explorado la casa de geishas, era seguro que había varias personas presentes en el interior, lo que haría que matar a Hakuso a escondidas fuera inviable sin una planificación exhaustiva o la ayuda de alguien de dentro. No tenía ninguna, por eso Takuma preguntó. Entonces, ¿cuándo lo hacemos? Lo golpeamos cuando se dirigía a la casa de las geishas, respondió 3. ¿En qué se diferencia eso de matarlo hoy? Escucha, solo estoy siguiendo tu consejo, dijo ella, sorprendiéndolo. Perdón. ¿Mi consejo? Sí, tu consejo de la casa de té. Dijiste que robar en la casa del samurái era sencillo porque solo implicaba un lugar. Solo estoy aplicando el mismo concepto aquí.
El informante nos dio las ubicaciones frecuentes del objetivo y los horarios aproximados, pero no lo hemos seguido día tras día para saber su horario o dónde estará exactamente dentro de una hora, e incluso si lo hiciéramos, no es tiempo suficiente para saber qué tipo de obstáculos secundarios podrían estar presentes en esos lugares, pero sí sabemos dónde estará mañana por la noche. Para reunirse con Yuri, sus clientes tenían que reservar una franja horaria, y Hakuso había mantenido el mismo día y la misma franja horaria durante los últimos 2 meses. Su encuentro con ella era una parte de la rutina que se demostró que era inamovible. 1-3 continuó. Acertar al objetivo en el camino a su cita simplifica el problema al eliminar las partes móviles. Su cita por la tarde nos da todo el día para planificar. Digamos que elegimos una calle o intersección cerca de la casa de la geisa, exploramos cada rincón del lugar, creamos un plan y le damos con precisión y seguridad. Un objetivo, una ubicación, directo y, por lo tanto, confiable. ¿Qué piensas?, preguntó. Takuma se quedó en silencio por un momento mientras pensaba en una falacia lógica en sus palabras, pero después de considerarlas desde un par de ángulos diferentes, no vio ningún problema aparente. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía seguir el plan de 3. Mi consejo tiene sentido, ¿no?, dijo. Ella captó la pista y sonrió. Absolutamente sí. Está decidido entonces. Matamos al objetivo mañana. Con la tarea de informar ya resuelta para el segundo día, el dúo decidió encargarse de la tarea del robo el primer día. A diferencia de Hakuso, el samurái que poseía las dagas gemelas históricas era un samurái de alto rango. Su casa estaba en una zona adinerada de la ciudad donde las calles eran anchas. Las propiedades eran más grandes debido a los grandes patios y jardines, y cada residencia tenía un amplio espacio entre ellas, lo que hacía que toda la zona residencial estuviera más vacía en comparación con una parte más densa de la ciudad donde los edificios adyacentes se tocaban con solo estrechos callejones entre ellos, si es que había alguno. Era más fácil mezclarse con las multitudes ocupadas, de las que carecía la acomodada zona residencial, lo que hacía que deambular por una propiedad fuera, como mínimo, sospechoso. La mayoría de las casas de la zona eran estructuras de una sola planta con un ático que servía como espacio de almacenamiento adicional, pero cada propiedad tenía paredes altas que hacían imposible la visión desde la superficie. Casi todas las propiedades tenían árboles cerca del límite de la propiedad o de las paredes, lo que bloqueaba parcialmente la vista desde ambos lados, pero el follaje no era lo suficientemente denso como para que el dúo se escondiera en el interior y espiara. ¿Alguna idea?, preguntó 3 mientras estaban bajo la sombra de un árbol a 3 casas de la casa del samurái. Entramos por atrás, preguntamos educadamente, recogemos las dagas y nos vamos, dijo Takuma encogiéndose de hombros. ¿Deberíamos tomarte también si lo ofrecen? No creo que el samurái esté en casa. No lo vi, pero eso no significa que no esté allí. Ella había echado un vistazo al interior de la casa en la que él se encontraba vigilando, pero no tuvieron tiempo suficiente para asegurarse de que el samurái no estuviera en casa. No había ningún caballo en el establo, dijo, recordando la breve mirada que había recibido. Eres un shinobi, así que no es parte de tu cultura, pero debes haber visto a un samurái a caballo hoy. A diferencia de nosotros, los samuráis usan caballos. Viendo que la casa tenía un establo y estaba vacío, hay una gran posibilidad de que el samurái esté fuera. Tú también eres un shinobi. Soy una persona culta. 5 Ella puso los ojos en blanco. ¿Qué pasa con los otros samuráis de la casa? El pergamino informativo para la tarea del atraco fue breve en el mejor de los casos. Les dieron una descripción de las dagas gemelas históricas, sus direcciones y algo de información sobre el samurái. No querían enfrentarse al samurái porque estaba clasificado como un combatiente de nivel Jonin en términos shinobi. Ninguno de los dos podría sobrevivir contra eso, incluso si lucharan con perfecto trabajo en equipo. Está mucho más débil, creo que podemos lidiar con él, dijo Takuma. Esto incluía a algunos guardias que habían visto apostados alrededor de la casa. Podían vigilar la casa y esperar a que saliera alguien, secuestrarlos y obtener información, pero no tenían idea de cuándo saldría alguien o cuándo los samuráis podrían regresar a casa. El tiempo era esencial y ahora tenían una ventana de oportunidad ante ellos. Podían secuestrar a alguien, retenerlo durante la noche y luego regresar al día siguiente, pero ¿qué pasaba si se esperaba que la persona secuestrada regresara dentro de una hora y su ausencia creara complicaciones incontrolables? Entonces, yo digo que entremos, tomemos las dagas y luego desaparezcamos, dijo.
1. Los ladrones pueden ser atrapados por diversas razones. Pueden ser atrapados en el acto, pueden verse implicados por alguna evidencia que hayan dejado atrás, pueden ser alertados por las autoridades cuando intentan vender sus bienes robados, incluso el simple hecho de hablar o alardear de su trabajo con alguien puede volverse en su contra. Sin embargo, no estaban tratando de vender las dagas. No habían hablado del robo con nadie, así que mientras no los atraparan en el acto, podrían escapar sin problemas. Incluso si dejaron alguna evidencia, no eran de la ciudad, lo que dificultaba y requería mucho tiempo para las autoridades relacionarlo con dos completos fantasmas sin presencia local. 1. Muy bien, veamos qué tan especiales son estas dagas, dijo 3. 1. Los habitantes de la casa del samurái estaban pasando un día tranquilo. Independientemente de si eran miembros del personal o familiares, era un privilegio y una bendición estar conectado con un samurái de alto rango, especialmente uno que tenía una posición en la ciudad imperial en Ver. Aifumi era una mujer elegante de unos 45 años. Era la esposa de un samurái, lo que la convertía en la señora de la casa. Mientras que su marido cumplía con sus deberes como samurái para con el daimyo, defendiendo el apellido de su familia, ella era responsable y se le confiaba el cuidado de los asuntos domésticos y sociales como samurái con influencia en la corte del daimyo. 1. Estaba teniendo un día lento, ya que el fin de semana pasado había organizado una reunión en su casa para un puñado de compañeros de su marido. Por supuesto, a partir del día siguiente iba a revisar el presupuesto familiar, lo que le llevaría unos días poner en orden, ya que su patrimonio empleaba a un buen puñado de personas y proporcionaba algunos servicios para administrar su hogar. Cuando terminó con eso, planeó guiar a su nuera para que pudiera asumir las responsabilidades en unos años, cuando se esperaba que su hijo mayor siguiera a su padre y entrara oficialmente en la corte del daimyo. 1. Todo era parte de sus responsabilidades como dueña de la casa y su deber de apoyar a su marido, pero hoy iba a tomárselo con calma. Su asistente le sirvió el té y ella miró hacia la habitación y el jardín. Cerró los ojos mientras escuchaba el agua que goteaba de la fuente del estanque y las melodías de las campanillas de viento y sintió que el ritmo frenético de su vida se ralentizaba. 1. Mientras tenía los ojos cerrados, Aifumi escuchó unos pasos. Eran uniformes, ligeros pero estables, y aún así tenían un aire pesado. Pensó que conocía a todos los habitantes de la finca y los reconoció por sus pisadas, o al menos reconoció si eran un guardia o un asistente. Pero el sonido de esos pasos era diferente a todo lo que había escuchado. 2. Abrió los ojos justo a tiempo para ver a un hombre enmascarado entrar en su campo de visión fuera de la puerta. Como esposa de un samurái de alto rango, había visto y hospedado a shinobi varias veces en su casa, por lo que reconoció al hombre como un shinobi por su equipo. El estilo difería de lo que había visto en los shinobi de la hoja oculta, y la combinación de colores verde y gris le resultaba extraña, pero el hombre era indudablemente un shinobi. 1. Pasaron un par de segundos mientras el hombre la miraba a ella y al encargado de la habitación. La luz del exterior proyectaba una sombra sobre el hombre, haciéndolo parecer más oscuro. Su sensación de peligro se encendió. Sabía que ese hombre no podía haber venido con buenas intenciones y fue a gritar para alertar a los guardias, pero su cuerpo de repente se paralizó. Ya no podía hablar ni siquiera mover su meñique. Se sentía como si se hubiera convertido en una estatua y solo pudiera mirar al hombre porque ahí estaba su mirada cuando perdió el control de su cuerpo. 1. No podía ver a su asistente, pero no oír palabras de ella significaba que también estaba congelada. Su corazón latía con fuerza y el miedo se apoderó de ella cuando no pudo moverse ni gritar, sin importar cuánto lo intentara. Nunca había sentido algo así antes, pero sabía que solo podía ser el ninjutsu de un shinobi. 1. El hombre se hizo a un lado y una mujer vestida de manera similar salió de detrás de la puerta. A diferencia del hombre, que llevaba una máscara verde con un diseño de hojas, la mujer llevaba una máscara verde azulado con un diseño de salpicaduras azules. Respira por la nariz, dijo la mujer con voz tranquilizadora. 1. Aifumi estaba confundida y el pánico en su corazón solo aumentó cuando se dio cuenta de que el hombre no estaba solo. ¿Cuántas personas habían invadido sus hogares? Escucha mi voz, continuó hablando la mujer. Concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Sigue mis palabras. Inhala y exhala. Así de simple. Repite conmigo. 1. La mujer les pidió que respiraran y Aifumi siguió la voz tranquila. Aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, su respiración estaba bajo control. Excelente, dijo la mujer enmascarada. No le deseamos ningún daño.
Entiendo que puede resultar difícil de creer, pero es la verdad. Mientras siga nuestras peticiones, estaremos fuera de su vista, fuera de su hogar, y nunca regresaremos. Se volvió para mirar a Aifumi. Supongo que usted es la señora de la casa, señora. Por favor, responda con un simple gesto de asentimiento o sacudiendo la cabeza. Aifumi quería quejarse de que no podía mover su cuerpo, y que esto era solo una estratagema para que les hicieran daño cuando de repente sintió que podía mover su cuello. De hecho, todo lo que estaba por encima de sus hombros, excepto su voz, estaba libre. Podía abrir la boca, mover la lengua, pero no podía producir ningún sonido. Miró a su asistente, que estaba sentada a unos pasos de ella cerca de la pared y parecía incómoda mientras su cuerpo estaba congelado en un estado similar al de una estatua. Luego miró de nuevo a la pareja de invasores y asintió. Gracias por colaborar. Nuestro objetivo es simple. Necesitamos un par de dagas gemelas antiguas que sabemos que están en esta casa. Aifumi no tuvo que pensar. Sabía de qué estaban hablando. Había un juego de dagas shinobi antiguas enmarcadas y colgadas en la oficina de su esposo. Las había adquirido hacía 3 años, venciendo a un shinobi en una subasta. Veo que reconoces de qué estoy hablando. Aifumi se regañó a sí misma por mostrar su reconocimiento en su rostro. Se había congelado hace un momento. Llévanos hasta las dagas. Nos iremos después. Por favor, asiente con la cabeza si lo entiendes. Ella asintió. Asiente si estás de acuerdo en cooperar. Ella asintió de nuevo. Si el precio de sacar a esos intrusos de su casa fuera un par de dagas viejas, entonces lo pagaría con gusto. Muy bien. Gracias por colaborar. Por favor, levántate. Justo cuando terminó de hablar, Aifumi se dio cuenta de que podía mover todo su cuerpo de nuevo. Su voz aún no estaba bajo su control. Se puso de pie y miró a su asistente antes de mirar a la mujer, quien entendió su intención y dijo. Será liberada en cuanto nos vayamos. Nadie resultará herido. Aifumi dudó un momento antes de asentir. Mientras los guiaba por la casa, la mujer habló en un susurro que le provocó escalofríos en la espalda. Sabemos que hay guardias en la casa. Entiende que si nos estás guiando hacia ellos, no cumpliré mi promesa de no lastimar a nadie. Cuanto más fácil nos lo hagas, más fácil será para ti. ¿Lo entiendes? Aifumi asintió apresuradamente varias veces. Pensó en su nieta, que acababa de empezar a caminar. En su nuera, que se suponía que la sucedería. En las personas que trabajaban en su casa. Mientras su marido estaba fuera, era su deber protegerlos a todos. Muy bien. Gracias por su colaboración. Hizo todo lo posible por seguir una ruta que no fuera visible para los guardias y rezó para que nadie se cruzara con ellos. Desafortunadamente, sus oraciones no fueron respondidas. Escucharon pasos desde el otro lado de la esquina y Aifumi los reconoció como un guardia por su pesadez. El hombre que caminaba delante de ellos levantó la mano en un puño. La mujer agarró el hombro de Aifumi y la detuvo. El hombre se adelantó hasta el borde de la esquina antes de correr hacia ella. Aifumi entrecerró los ojos cuando escuchó al guardia forcejear, amortiguando media sílaba antes de que el silencio acentuara el sonido de un cuerpo deslizándose contra una pared hasta el suelo. La mujer la empujó suavemente y Aifumi caminó hacia la esquina con miedo y vio al guardia desplomado contra la pared. No pudo ver sangre, pero eso no alivió sus temores. Está inconsciente, por favor sigue moviéndote, dijo la mujer mientras la empujaba. Aifumi inclinó la cabeza mientras avanzaba. No los había guiado hasta un guardia, pero ahora solo podía parecer que lo había hecho. El miedo por la seguridad de su familia se apoderó de su corazón y rezó en silencio para que su esposo regresara a casa y los salvara. Finalmente llegaron a la oficina de su marido y la mujer le pidió que entrara y recuperara las dagas. Ella salió con las dagas dentro de un marco y el hombre se las quitó de las manos. Sé que no nos has llevado hasta el guardia. Ten la seguridad de que cumpliremos la promesa y nos iremos sin hacerle daño a nadie. Entra en la oficina y siéntete allí durante 10 minutos antes de salir. Pronto recuperarás la voz, dijo la mujer. Aifumi asintió, y al momento siguiente, el dúo enmascarado desapareció con una ráfaga de viento que hizo volar los mechones sueltos de su cabello hacia atrás. Siguió las instrucciones y se sentó en la oficina de su marido. Recuperó la voz en 3 minutos, pero permaneció en su despacho. Escuchó un alboroto y, al cabo de 1 minuto, otro guardia entró en la oficina con un asistente y comenzó a revisar sus heridas.
Cuando transcurrieron los 10 minutos, acudió inmediatamente al lado de su nieta y su nuera para garantizar su seguridad y no las abandonó hasta que su marido y sus hijos regresaron a casa. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 29 comentarios. Votar 1 queda chapter 308. CH8, 43, 308, 3. La finca de Zakaira estaba llena de conmoción. La casa de un samurái de alto rango había sido asaltada a plena luz del día. Que eso ocurriera en la ciudad imperial de Ember era asombroso, y la noticia se extendería por toda la ciudad al día siguiente. Un hombre de pelo largo y entrecano, vestido con un monsuki negro, se encontraba en el estudio y miraba fijamente el espacio vacío donde colgaban las dagas enmarcadas antes de que las robaran. Era Zakaira Maachi, el patriarca de la familia y un samurái de alto rango cuya esposa había sido tomada como rehén en su propia casa. Sostenía su espada envainada en la mano izquierda y golpeaba la empuñadura con el pulgar. Con cada golpe, la espada saltaba una pulgada fuera de la vaina antes de deslizarse hacia abajo. Uno detrás de él caminaban un par de guardias nerviosos y temerosos con la ropa empapada en sudor. El robo había ocurrido bajo sus narices. Reconocieron el hábito de hacer chasquidos. Solo aparecía cuando estaba lo suficientemente disgustado como para querer usar su espada contra algo o alguien. Uno salió de la oficina donde lo esperaba el guardia que había quedado inconsciente durante el robo. El guardia inmediatamente se arrodilló y presionó su cabeza contra el suelo. ¿Qué viste?, preguntó Maachi. No le pidió al guardia que levantara la cabeza. Yo, no mucho, mi señor. El hombre enmascarado me dejó inconsciente antes de que pudiera hacer nada. El guardia frunció los labios. Yo no, ni siquiera vi a la señora ni a la otra mujer. Si no me hubieran tomado por sorpresa, habría. No hay peros ni condiciones, solo tu fracaso. Reflexiona sobre ello hasta que declare tu castigo, dijo Maachi. Después de seguir la pista del ladrón, regresó a la habitación donde estaba reunida su familia. Su esposa estaba sentada en una silla en el suelo en un rincón con una manta sobre sus piernas mientras hablaba con el inspector sobre los ladrones. ¿Hay algo más que pueda recordar sobre ellos?, preguntó el inspector. Desafortunadamente eso es todo lo que puedo recordar en este momento, dijo Aifumi en tono de disculpa. El inspector frunció los labios. Fue solo por un momento, pero tenía una expresión de insatisfacción y decepción que ocultó rápidamente, aunque no lo suficiente para que pasara desapercibida ante los ojos del joven que estaba a su lado. Ella te contó todo lo que sabe. Es tu maldito trabajo arreglártelas con ello. El joven tenía la misma mandíbula fuerte y el rostro cuadrado de Maachi y se parecía a él en su juventud, solo que con rasgos más suaves, que había heredado de su madre. Era Zakaira Nozan, el hijo mayor de Maachi, un samurái. Iba completamente vestido con su armadura roja de samurái y su espada colgaba prominentemente a su costado. El inspector parecía incómodo. Incluso Aifumi suspiró mientras se llevaba la mano a la sien. No hace falta que levantes la voz, Nozan. Estás asustando a tu hijo, dijo Maachi sin ocultar su desaprobación. Nozan parecía culpable cuando vio el rostro de su hija al borde de las lágrimas y la mirada de desaprobación de su esposa mientras calmaba a la pequeña bebé. Maachi se acercó a su esposa y se arrodilló a su lado. ¿Te duele la cabeza, querida?, le preguntó. Aifumi negó con la cabeza. No hay nada de qué preocuparse. Maachi sabía que ella tenía tendencia a reducir su sufrimiento, especialmente cuando estaba en presencia de su familia. Le sujetó suavemente la muñeca e inyectó una diminuta porción de chakra en su sistema para regular el flujo natural de chakra que una fuerza externa había interrumpido. Un genjutsu de shinobi, pensó con un sabor amargo en la boca. Ella era una civil sin un ápice de entrenamiento de chakra, y enfrentarse a un chakra extraño en su sistema tuvo algún efecto en ella. Cuando se casaron, él intentó convencerla de que entrenara su chakra para obtener una herramienta de protección sin importar cuán pequeña fuera, pero ella se negó, diciendo que no la necesitaba porque lo tenía a él para protegerla. Era un halago, pero se arrepentía de no haber insistido más. Si había algún aspecto positivo, era que le había inculcado a su hija el entrenamiento básico de chakras para que pudiera protegerse cuando se fuera de casa. Por cómo se ve todo, creo que es seguro decir que era un shinobi, dijo el inspector mientras hojeaba sus notas. O alguien entrenado en jutsu shinobi. Maachi se puso de pie. No limites tu radio de búsqueda a shinobis conocidos en la ciudad.
Debes investigar a todos los que puedan estar entrenados en artes shinobi. Sí, señor, asintió el inspector. Maachi no esperaba mucho del inspector. Estaba planeando transferir el caso a la autoridad de los samuráis para que pudieran manejarlo alguien mejor preparado para tratar con aquellos entrenados en chakra. Estaba claro que el dúo que había invadido su casa estaba entrenado. Habían entrado en su casa para una cosa y se habían llevado solo eso. Si se trataba del trabajo de un aficionado, esperaba que se volvieran codiciosos con otros objetos de valor en su estudio. La horquilla de su esposa por sí sola les habría hecho ganar a los ladrones una pequeña fortuna. Utiliza a tus informantes para que investiguen en las periferias de la ciudad y vean si tienen pedidos de artefactos shinobi. Las dagas robadas seguramente aparecerán en el mercado. Aunque Maachi no tenía autoridad, el inspector tomó sus palabras como órdenes. Era una tontería desafiar a un samurái del calibre y la influencia de Maachi. Traje verde y gris con máscaras pintadas. ¿Reconoces a algún grupo o individuo que lleve esa configuración específica? Maachi se volvió hacia su hijo. No puedo identificar a nadie en este momento, dijo Nozan con una mirada amarga. Tal vez sean de fuera de la ciudad, comentó Maachi mientras sacaba la espada a medias y se miraba los ojos en el reflejo de la hoja. Quienquiera que sea, morirá bajo mi espada por pensar en ensuciar un hilo de la ropa de mi esposa. Tos. Seven y Fourteen se encontraban en el techo de un taller de ensamblaje de muñecas, mirando al otro lado de la calle hacia una gran fábrica de alfombras que tenía a uno de sus objetivos. Tenían que recuperar un libro de contabilidad que registraba las transacciones vinculadas al comercio ilegal de metal de chakra robado de fuentes oficiales. Según la información del pergamino, el libro de contabilidad se encontraba en el interior de la oficina del propietario del factor. Era un anodino libro de tapa dura de cuero negro. 14. Azujimoto Tomi observó el paisaje que tenía ante sí, trazando un mapa de los puntos de entrada y salida junto con los posibles cuellos de botella y obstáculos en caso de una salida rápida. 7 se arrodilló a su lado sobre una rodilla, observando algo que ella no podía imaginar. Las venas ensanchadas alrededor de su sien eran la única evidencia de que estaba usando su Byakugan. El Byakugan de los Hyuga fascinó e incomodó a Tomi. Habían explorado el lugar durante 2 horas. No fue suficiente tiempo, en opinión de Tomi, pero fue posible gracias al Byakugan. Los hallazgos de Seven le habían permitido a Tomi crear un mapa terriblemente preciso de todo el edificio. 8 de ellos no son civiles, dijo Seven. La fábrica de alfombras era una fachada auténtica con trabajadores reales que trabajaban en alfombras reales, pero había otros allí que no hacían ningún trabajo y simplemente se quedaban sentados. Márcalos con números, dijo Tomi, entregándoles el mapa de 3 niveles de la fábrica. ¿Qué tan seguro estás de que no son civiles? 100%, dijo 7 mientras marcaba el mapa con los combatientes. Ningún civil lleva tantas armas en su cuerpo como esta gente. Tiene sentido. Tomi estaba agradecida de ser una shinobi de hoja y de que Seven estuviera en su equipo. ¿Estás listo? Preguntó Seven mientras se levantaba, con los ojos todavía puestos en la fábrica. Tomi miró el mapa por última vez. Sí, creo que lo tengo. El dúo compartía especialidades. Ambos tenían experiencia previa en infiltración, pero Tomi estaba formulando la ruta óptima basándose en la información de Seven. Él iba a liderar debido a su visión, pero ella era quien establecía la ruta general. ¿Entiendes todo? Preguntó después de explicar la ruta y las contingencias en caso de ser detectados. Sí, estoy listo. Vamos, dijo Seven, y las venas alrededor de sus ojos se hicieron más pronunciadas. Ella asintió y ambos se pusieron las máscaras. 1 minuto después, estaban de pie frente al taller de ensamblaje de muñecas y comenzaron a caminar hacia la fábrica con Seven a la cabeza y Tomi siguiendo exactamente sus pasos. Caminaban directamente hacia la entrada principal de la fábrica, algo que ella nunca habría hecho, pero Seven había dicho que la entrada les daba más acceso y que podían entrar sin ser vistos. Hizo un gesto mientras se acercaban a la puerta de cadena soldada. Tomi lo alcanzó y abrió la puerta más pequeña dentro de la puerta más grande sin hacer ruido, usando un jutsu de nicho de rango D que cubría las bisagras, los pernos, las perillas, las cerraduras de la puerta, cualquier parte móvil, en realidad, con chakra, actuando como un lubricante temporal. 7 Tomi entró primero y caminó inmediatamente por la pared de la izquierda. Había una ventana de oficina sobre ellos en la pared, pero estaba cerrada desde adentro.
Tejió una rápida secuencia de sellos con las manos y una aguja de chakra de viento apareció de la punta de su dedo. La aguja de viento cortó una sección de vidrio, quitando un cuadrado uniforme usando la adhesión de chakra para acceder al pestillo de la ventana. La oficina estaba cubierta de sombras, lo que les daba protección contra la gente que se encontraba en el edificio. Seven miró a través del edificio con su Byakugan y actualizó la ubicación de las personas en el primer piso para beneficio de Tommy. 6 se ha trasladado al otro extremo del pasillo. 2 y 3 han abandonado la habitación y ahora están en la planta baja, explicó. Tomado nota, respondió mientras actualizaba su mapa mental. Continúe sin cambios. 1 Seven volvió a tomar la delantera. Abrió la puerta de la oficina, pero no salió. El pasillo que tenían delante estaba abierto y era visible desde la planta baja para todos los trabajadores. Su ubicación era una puerta al otro lado del pasillo que conducía a la parte trasera de la fábrica. También había otra oficina al otro lado con una enorme ventana y una amplia vista de la planta de producción utilizada por el gerente de la fábrica, que en ese momento se encontraba en la planta de producción. Seven tomó un gran perno que había sacado del exterior y lo arrojó contra un conjunto de tubos de hierro que estaban apoyados contra la pared del piso de la fábrica. Como estaba previsto, los tubos de hierro cayeron al suelo, captando absolutamente la atención de todos. Mientras todos miraban las tuberías, 2 shinobi caminaron por el pasillo y entraron en la sección trasera. 1 está ahora mismo en el dispensador de agua. Tiene 2 botellas grandes. Entiendo. Avanzan por el piso en silencio. Tommy ya había hecho su parte de infiltraciones, y normalmente implicaban esconderse mucho, esperar, moverse lentamente y mirar por cada esquina, pero lo que estaban haciendo no se parecía a nada que ella hubiera experimentado antes. Estaban prácticamente paseando por un edificio en el que normalmente solo entraría por la noche cuando no había nadie alrededor debido a la gran cantidad de gente en un espacio comparativamente pequeño. Pero el libro de contabilidad se trasladaba a un lugar inaccesible después de la hora de la noche, por lo que tenían que hacerlo durante el horario laboral. Pero gracias a Seven, podían caminar porque sabía dónde estaba cada uno y hacia dónde miraban. El dispensador de agua estaba a la vuelta de la esquina, donde uno de los guardias estaba llenando botellas de agua. Con Seven a la cabeza, entraron casualmente al armario del conserje en el pasillo y cerraron la puerta. 5 segundos después, el guardia pasó por delante del armario. 5 segundos después de eso, el dúo salió y continuó su caminata por el edificio. Tommy estaba casi aterrorizada porque su experiencia le decía que debían reducir la velocidad y ser más cuidadosos, pero los ojos que todo lo ven de su compañero garantizaron que no los verían. Fue una experiencia nueva. Llegaron a la oficina cerrada del propietario, pero las habilidades de Tommy para abrir cerraduras hicieron que la puerta se deshiciera rápidamente. Enciende las luces, dijo Tommy mientras se dirigía directamente a la caja fuerte que había detrás de un cuadro. No sabían si el libro de contabilidad correcto estaba allí porque había al menos una docena de registros de cuero por toda la oficina, pero supusieron que, como el propietario estaba fuera, lo cerrarían con llave. 7 bajó las persianas y encendió las luces. Tommy dejó sus herramientas y se puso a trabajar en el mecanismo de la cerradura. De 6 a 7 minutos, dijo. Seven no pudo describir el tipo de bóveda que había en la oficina, por lo que no pudo darle un tiempo específico. Anotado. 1 minuto y medio después de intentar elegir la bóveda, Seven dijo. Voy a apagar las luces. Tommy se detuvo y se quedó quieta mientras la habitación se oscurecía y alguien pasaba por el pasillo frente a la oficina. 10 segundos después, las luces volvieron a encenderse y Tommy volvió a trabajar. Ocurrió una vez más cuando habían transcurrido 4 minutos. ¿Terminaste? Preguntó 7 mientras revisaba los registros en la oficina. Tommy frunció el ceño. Te dije que no me preguntaras eso. Creo que el dueño ha vuelto, dijo mientras observaba el edificio, y tiene a 3 civiles más con él. Debemos irnos ahora o tendremos que abrirnos paso luchando. Ninguno de los dos quería eso. Causaría demasiada conmoción y tendría gente pisándoles los talones. Ya terminé. Dijo Tommy mientras la bóveda se abría con un clic. En la caja fuerte había 3 registros negros idénticos. Tommy pasó rápidamente la página indicada y comprobó las 3 últimas entradas. Lo encontré. Vamos. Dijo Tommy mientras rápidamente volvía a poner las cosas en su lugar y cerraba la bóveda.
1 En el momento en que salieron de la oficina, Seven se detuvo afuera. Las rutas de salida A y B ahora están bloqueadas, o nos escondemos hasta que estén abiertas o luchamos para salir. Después de abrir la bóveda, la mente de Tommy corría a toda velocidad. Recordó el mapa que había dibujado y a la gente que había en el edificio. Dime dónde están los 8 guardias ahora mismo, dijo. Yuga Kojuro tenía dudas sobre si debía perder el tiempo diciéndole a 14 dónde estaba cada uno cuando podían elegir un escondite, especialmente cuando el dueño acababa de terminar de dirigirse a los trabajadores y se dirigía a su oficina. No hay tiempo, dijo. ¿Se ha movido 3 de su lugar? Preguntó. No, no lo ha hecho. Vamos a escondernos. 14 lo ignoró y preguntó. ¿8 todavía está cerca de la escalera? No, ahora está en el pasillo sobre el piso de la fábrica. Le agarró la mano y la arrastró. ¿Qué pasa con 2? ¿Sigue sentado con la vista hacia la esquina? ¿Podemos quitar la ventana de la habitación contigua a la suya? Kojuro no iba a responder, pero su vista instintivamente se dirigió a la ruta que ella describió y se sorprendió al descubrir que era una ruta de salida viable si no fuera por 2, ¿quién los vería? Esa ruta estaba cerrada anteriormente porque 8 la bloqueó directamente, pero se había abierto cuando él se movió. No, él nos verá. La llevó a un escondite pero le dio una respuesta. ¿Dónde está 6? Preguntó 14. Ha vuelto a su posición original. Mira esto. Tomamos la escalera trasera, pasamos corriendo junto a Six, no podrá vernos desde su posición, y luego tomamos la salida de emergencia trasera en el piso de la fábrica. No es visible, ¿verdad? Kojuro trazó el camino correcto y se detuvo en el escondite porque encontró abierta la ruta de 14. Podían salir del edificio sin que nadie los viera. Está abierto, debemos darnos prisa, dijo mientras la empujaba en dirección contraria. Los dos siguieron la ruta a toda prisa, esquivaron por poco al guardia con el número 6 y llegaron a la salida de emergencia en la parte trasera. Solo media pared los separaba de un grupo de trabajadores, que podían avanzar hacia ellos en cualquier momento, ya que la parte trasera también se usaba como almacén. La salida de emergencia estaba cerrada desde dentro con una cerradura de alta resistencia. Se hizo a un lado, pensando que 14 la levantaría con sus herramientas, pero golpeó la cerradura con el dorso de un kunai y se abrió. Era ruidoso, pero la maquinaria lo era aún más. Él la miró con sorpresa. Este modelo en específico no es una cerradura muy buena, susurró mientras salía por la puerta parcialmente abierta. 8 corrieron y usaron el Jutsu Body Flicker para cubrir la distancia hasta que la fábrica ya no estaba a la vista. En la azotea, Kojuro miró a su compañera sentada en el suelo, leyendo el libro de contabilidad sin una pizca de emoción en su rostro, como si todo lo que había sucedido fuera un día normal. Gracias a sus ojos, conocía el edificio y la ubicación de las personas mejor que ella, pero tener más información no era lo mismo que poder usarla. Estaba seguro de que si hubiera mirado, habría podido encontrar la ruta de escape, pero no creía que hubiera sido tan rápido como ella. No solo eso, sino que ella siguió buscando, aunque él no creía que valiera la pena correr el riesgo. Cuando descubrieron que tenían una tarea de recuperación de activos, él pensó que haría todo el trabajo porque esa sería la mejor manera de utilizar sus recursos. Había permitido que 14 hiciera la planificación para fomentar el trabajo en equipo, pero estaba dispuesto a rechazar sus ideas si eran terribles. Pero tenía que admitirlo, 14 había hecho contribuciones iguales en una tarea de infiltración con un compañero del equipo Yuga, algo que casi nunca sucedía. Un trabajo absolutamente espléndido, 14, dijo, con una rara sonrisa de impresión en su rostro. ¿Qué? Gracias, dijo ella, cerrando el libro de contabilidad y poniéndose de pie. Veamos si podemos completar otra tarea antes del atardecer. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 309. CH8, 44, 309, 1. Sune Hakuso había estado esperando con ansias la velada durante toda la semana. Había estado haciendo progresos con la geisha, Yuri, y pensaba que pasaría otra semana antes de que su inútil resistencia se derrumbara. No le importaba su renuencia y desafío. De hecho, lo apreciaba. El premio era mucho más agradable cuando la caza era un verdadero desafío. Seisel la había visitado todas las semanas sin falta, la había colmado de regalos y había hecho todo lo que una geisha esperaría de un cliente.
Cuanto más se negaba ella a acostarse con él, más la deseaba él. No habría sido diferente si ella simplemente se hubiera hecho la difícil para obtener más beneficios de él, pero no iba más allá de hacerle compañía y conversar con los hombres que veía, y eso era lo que la hacía tan atractiva. Su atractivo se hizo más fuerte cuando se mantuvo firme ante los regalos cada vez más suntuosos. Cuando la riqueza y las fortunas no la convencieron, él intentó algo más. Hizo que 2 de sus clientes dejaran de verla mediante una simple persuasión y dejó que llegara a sus oídos la noticia de que él estaba detrás de todo. Había sido bastante caritativo con la propia casa de geisas, otorgándole cierta influencia, que utilizó para presionar a Yuri a través de su propia gente. La presionó desde todos lados, aislándola lentamente. Hakuso se rió entre dientes. No podía esperar a ver qué cara pondría hoy. Oye, ve más rápido, dijo, pateando el asiento del conductor hacia atrás. Ese sí, señor, dijo el conductor civil del Hakuso desde hacía 2 años. Malditos inútiles, dijo Hakuso a sus 2 lacayos de la pandilla que lo acompañaban. Pasarían algún tiempo con algunas chicas baratas porque no tenían dinero para gastar en entretenimientos más elegantes y se divertían todas las semanas a costa de él. ¿Te vas a acostar con la geisa hoy, hermano mayor? Preguntó uno de sus lacayos. Cuanto más tiempo se cocina un guiso, más sabroso queda. Este estará listo en cualquier momento. Si no es hoy, la semana que viene podría ser el día en que me dé el festín, dijo Hakuso con una sonrisa altiva cuando vio la envidia en los ojos de su otro lacayo. Hakuso estiró el cuello hacia atrás y miró al cielo. Su sonrisa desapareció. Disfrutaba jugando con su presa como parte de la caza, pero su paciencia tenía un límite. Prefería ser un cazador estratégico, pero si la sutileza intrincada no era suficiente, no le importaba convertirse en un carnicero y lanzarse a por una presa sencilla. Si la mujer no entendía su papel de puta que se suponía que era, entonces a él no le importaba mostrarle la luz de la realidad. El caballo que tiraba del carruaje de repente relinchó fuerte, e inmediatamente después el carruaje se detuvo con un chirrido y se desvió hacia un lado, casi haciendo que los 3 hombres volaran de sus asientos. Eres un imbécil. ¿Qué estás haciendo? Gritó Hakuso al conductor y le dio una palmada en la espalda. Ese señor, no es mi culpa, el conductor hizo una mueca de dolor, el carruaje frente a nosotros de repente perdió su rueda. A Hakuso no le hizo falta que le dijeran nada, ya que vio el carruaje derrumbarse en medio de la calle. La rueda trasera derecha se hizo añicos al caer al suelo cuando se levantó para castigar al conductor. La gente que se encontraba en la calle estaba agitada por el repentino accidente y se había alejado del vagón derrumbado, al tiempo que se congregaba alrededor del accidente por curiosidad. Da la vuelta y date prisa. Te reduciré el sueldo si llego tarde, dijo Hakuso, lanzando una mirada desagradable al conductor. Chasqueó la lengua mientras regresaba a su asiento. Malditos, ¿por qué tienen carruajes propios si no pueden cuidarlos? Mientras el conductor intentaba sacarlos del lío, Hakuso miró a su alrededor y vio a una hermosa joven con llamativos ojos color ámbar. Ella lo estaba mirando y sonrió cuando sus miradas se cruzaron. Él le devolvió la sonrisa mientras la miraba de arriba a abajo. Llevaba una capa gris que le cubría todo el cuerpo, pero algo en su expresión le llamó la atención. Era confianza. La mujer era hermosa y ella lo sabía. Y lo que era más importante, no le importaba utilizarlo en su beneficio. Hakuso deseaba ver esa clase de confianza destrozada y contemplar sus restos rotos. Solo pensar en ello le producía placer. Así que, cuando ella sacó el brazo de su capa y le hizo una seña con el dedo, él fue hacia ella mientras el conductor lo sacaba del lugar del accidente. Decidió que si la joven era interesante, ella sería su próxima cacería después de terminar con la geisha. Hermano. Quédate quieto, vuelvo, dijo mientras bajaba del carruaje. Mientras caminaba hacia la mujer, que se alejó de la multitud de espectadores, una neblina parecida a la niebla se apoderó de la carretera y rápidamente le llegó por encima del tobillo. Era un poco temprano y hacía calor para la temporada de niebla, lo que sorprendió a la gente reunida alrededor de la intersección cuando llenó el área. Hakuso, que estaba complacido con la franqueza y el entusiasmo de la mujer, se detuvo cuando ella desapareció de su vista, oscurecida por la niebla. Su mano se dirigió inmediatamente a su espada mientras su sensación de peligro sonaba. Emitió un sonido débil, casi imperceptible, y levantó la vista justo a tiempo de ver una figura descender del cielo.
La espesa niebla que reducía la visibilidad no le dio tiempo a reaccionar, por lo que solo pudo blandir su espada contra su agresor. La espada golpeó el metal y las luces de las chispas iluminaron un kunai. Un shinobi. Pensó Hakuso mientras también vislumbraba la figura enmascarada. El choque hizo que el kunai se le cayera de la mano al shinobi. Hakuso aprovechó esa oportunidad y abrió la puerta para atacar, pero antes de que pudiera moverse, 4 kunai fueron lanzados hacia él. Una vez más, la niebla hizo que solo pudiera verlos en el último segundo. Contuvo la respiración mientras los detenía a todos antes de que pudieran sangrar. Las chispas crearon un segundo de luz y distinguió la máscara con dibujos de hojas de su agresor. También se dio cuenta de que no escuchó el kunai desviado golpear el suelo. Pero antes de que pudiera decidir si quería retroceder o atacar para revertir el impulso, un kunai voló hacia su corazón a una velocidad vertiginosa, que apenas evitó al cambiar de posición su cuerpo para que golpeara su brazo. Hakuso gimió de dolor, pero eso solo sirvió para agudizar su sentido del peligro. A estas alturas, ya era plenamente consciente de que alguien estaba intentando matarlo. Sospechaba que el carruaje destrozado que tenían delante era parte del plan para atraparlo en ese lugar. Ignoró el kunai que tenía clavado en el brazo. Su respiración se hizo más profunda mientras asumía la postura correcta. Ante una andanada de kunais, su espada se movía con el principio de la fluidez del agua, y cada golpe posterior fluía sin problemas del anterior. Lo que inicialmente pensó que eran kunais que le habían lanzado, ahora lo reconoció como algo que la niebla ocultaba a su vista. Cometiste un error al perseguirme, shinobi. Una brillante capa translúcida de chakra inundó su espada, tomando la forma de una hoja más larga y ancha. El kenjutsu del samurái les permitía hacer fluir chakra a través de sus espadas para otorgarles un mayor potencial de corte y destrucción, junto con la capacidad de moldear el chakra alrededor de la espada en cualquier forma que desearan. Mientras Hakuso giraba su espada, cualquier niebla que entraba en contacto con el chakra de la espada. Era una de las principales propiedades del kenjutsu samurái. La capacidad de cortar todo lo que tocaba, tratando la madera y el acero como si fueran lo mismo. Incluso podía atravesar el ninjutsu de los shinobi. Todo lo que entraba en contacto con él quedaba destruido. Una media luna de chakra salió disparada de la espada mientras la blandía, extendiéndose a medida que avanzaba, destruyendo toda la niebla que tocaba. Era la segunda propiedad principal. La capacidad de lanzar el chakra especial del kenjutsu a la distancia, lo que les otorgaba alcance. La niebla se redistribuyó en los espacios vacíos, pero era más ligera que antes, lo que le permitió ver un poco mejor. Podía distinguir vagamente los apéndices que se retorcían alrededor de su agresor. Hermano mayor. Aléjate si no quieres que te mate. El shinobi atacó mientras Hakuso hablaba, atrapándolo en el pie trasero. Él paró y bloqueó el kunai flotante sostenido por apéndices. 2 apéndices más de repente agarraron su brazo y tiraron con fuerza, obligándolo a arrastrarse para mantener el equilibrio. Maldito. Maldijo mientras blandía su espada para cortar los apéndices, y cuando tocaron el suelo, se dio cuenta de que era agua porque lo salpicó. Se lanzó a su siguiente ataque y levantó su espada para blandirlo mientras el shinobi lanzaba un puñetazo que nunca iba a alcanzarlo debido a la distancia, pero una fuerza golpeó a Hakuso en su rostro, sorprendiéndolo y arrojándolo antes de que pudiera blandir su espada. No sabía que lo había golpeado. ¿Otro ninjutsu shinobi? Pero se recuperó rápidamente y levantó la guardia cuando el shinobi se acercó. Sus ojos siguieron los apéndices de agua y el kunai, pero el shinobi lo golpeó. Hakuso levantó el brazo para bloquearlo mientras preparaba la espada en su otra mano para el contraataque. Iba a cortarle la cabeza. El plan de contraatacar no se materializó cuando sintió que su brazo se crujía cuando una fuerza ruinosa lo asaltó. Arc. Gritó mientras sentía que su brazo se volvía pesado al fallar debido a su brazo roto. Apretó los dientes y al azar lanzó una patada que de alguna manera conectó, empujando al shinobi un paso más allá, lo cual no fue suficiente. Cortó con su espada para lanzar una media luna de chakra, que el shinobi no pudo ignorar fácilmente y se agachó mientras rodaba de lado. Necesito escapar. Ya no quería enfrentarse al shinobi con un brazo roto. Sabía que si se enfrentaba al shinobi durante un minuto más, otros samuráis llegarían a la escena y él tendría un refuerzo, pero no le gustaba el riesgo que conllevaba el plan. Era mejor escapar y causar la mayor conmoción posible con la esperanza de asustar al shinobi.
Hakuso se giró en la dirección opuesta mientras el shinobi se alejaba rodando y buscó en su bolsillo una bomba de humo cuando sintió un metal frío clavándose en su espalda antes de que el dolor agudo lo hiciera detenerse. Se giró para ver a la mujer encapuchada que había conocido al costado del camino alejarse de él con su sangre en sus manos. Tetulaira superó al dolor cuando levantó su espada para derribarla. 4 kunai más lo alcanzaron en el costado. 1 se deslizó entre sus costillas, 2 se le clavaron en los muslos, 1 le desgarró el oblicuo, pero el que lo destrozó le atravesó el cuello. La mujer se había apartado, pero atacó en el momento en que recibió el golpe, lo apuñaló en el corazón con un kunai y lo empujó al suelo. 1 ya había perdido fuerza en su cuerpo y se desplomó como un saco. Mientras su cuerpo se enfriaba y su sangre se acumulaba en el camino, lo último que Hakuso escuchó fue una conversación entre sus asesinos. Vámonos antes de que lleguen los problemas, dijo la mujer al hombre enmascarado que se acercaba. Sí, solo un momento, dijo el hombre antes de arrodillarse a su lado y sacar el primer kunai que lo había golpeado en el brazo. Hakuso reunió todas sus fuerzas para agarrar el brazo del hombre mientras lloraba, pero solo salían borbotones de sangre debido al kunai en su cuello. El hombre ni siquiera necesitó hacer fuerza para quitarse la mano de encima. Descansa. Ya todo ha terminado, dijo el hombre en voz baja. 5 Esas fueron las últimas palabras de Hakuso antes de que el hombre terminara con su vida con una última puñalada. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda chapter 310. CH8, 45, 310. Cuando el periódico local salió a la calle a primera hora de la mañana, el artículo sobre el robo en la casa del samurái de alto rango se convirtió en tema de discusión y charla entre la población de la ciudad. No era algo que no hubieran visto antes, pero era lo suficientemente raro como para ser un avistamiento que ocurría una vez al año. Se esperaba que se hablara de ello durante un par de días más a medida que surgieran más detalles sobre el caso y comentarios de los investigadores, pero cuando llegó la noche, otro incidente había captado la atención de la ciudad. Una de las estaciones de radio locales había estado transmitiendo una noticia en desarrollo durante todo el día. Aquellos que nos están sintonizando por primera vez hoy, permítanme recapitular la situación que hemos estado siguiendo en 101 FM desde su primer avistamiento, alrededor de las 8 de la mañana de hoy. Un baño público en el distrito de Midlekandle de repente se incendió. El fuego se propagó rápido y caliente, y los bomberos no pudieron detenerlo antes de que ya hubiera cubierto por completo el querido lugar de relajación de la comunidad. Afortunadamente, el baño público no había abierto y el personal había escapado antes de que el fuego consumiera el edificio. Según nuestras fuentes, el incendio comenzó en la sala de calderas, y la causa parecía ser una falla en la maquinaria, aunque fue trágico para los propietarios y una pérdida para la comunidad. La historia habría terminado allí. El jockey hizo una pausa y dejó que el silencio se prolongara para generar la cantidad justa de silencio, pero no estaríamos hablando de eso si así fuera, porque aproximadamente media hora después, un incendio explotó en un restaurante al otro lado del distrito, diezmando el popular restaurante. Una vez más, no se perdieron vidas ya que el personal logró escapar. La causa aparentemente fue identificada como una fuga en la línea de gas. ¿Una coincidencia desafortunada? Seguro que lo parecía. Pero en ese momento, no sabíamos que había tanto cocinándose en las sombras y que la ciudad imperial Ember tenía un gran problema en sus manos. 3 horas después, una vez más, en el distrito de Midlekandle, un pequeño dormitorio de trabajadores se incendió en otro extraño incendio. Ahora, no necesitas que te diga que algo anda mal cuando 3 edificios separados alrededor del distrito se queman en el lapso de 3 horas. Estos incendios fueron provocados deliberadamente. Hay un pirómano sospechoso que anda por ahí prendiendo fuego a edificios alrededor del distrito de Midlekandle. No necesitas creer en mi palabra porque los samuráis comenzaron a investigar los incidentes después del tercer incendio, pero como si el pirómano estuviera diciendo que no les tenía miedo, afirmó que un almacén en el distrito era su cuarto objetivo alrededor del mediodía. Después de 4 incendios en un solo día, el distrito de Midlecourt está ahora bajo cierre, y los samuráis deambulan por las calles para disuadir al pirómano de continuar con su matanza mientras intentan atraparlo, y parece que funciona, ya que han pasado 3 horas sin actividad. El jockey hizo una pausa y suspiró mientras la suave música detrás de él llenaba el silencio. Desafortunadamente, hace media hora, recibimos noticias sobre un 5º incendio en el distrito de Midlekandle.
Nos llevó tiempo recopilar y confirmar los hechos de nuestras fuentes, lo que fue difícil porque los samuráis estaban rechazando a todos. Hasta ahora, los incendios se han producido en lugares de trabajo. Sin embargo, este incendio se produjo en un barrio residencial donde se quemó una casa. Era la casa de un tal señor Higurashi, que en realidad era el propietario del dormitorio de los trabajadores que fue el objetivo del pirómano. Parece que estos incendios no son aleatorios, y el pirómano tiene una razón para atacar los que eligió. No sabemos cuáles son esas razones en este momento, pero tenemos una nueva información. Hasta ahora, el pirómano había pasado desapercibido, pero esta vez, uno de los vecinos vio al criminal y lo describió como un hombre que vestía un equipo de combate estilo shinobi verde y gris y una máscara, y los vio saltar por los tejados. Parece que nuestro pirómano no es un tipo normal, sino alguien que podría estar versado en las artes shinobi. Entonces, ahora la pregunta es, la voz del yokai se fue apagando cuando Zakairano-san, el hijo de Zakaira Maachi, cuya casa había sido robada el día anterior, bajó el volumen de la radio. ¿Lo has captado, padre? Preguntó Nozan mientras giraba la perilla del volumen. El pirómano vestía ropa verde y gris y llevaba una máscara. ¿Crees que es el mismo hombre? Tal vez lo sea, dijo Maachi desde detrás del escritorio de su estudio. Echó un vistazo al espacio vacío en la pared donde estaban las dagas gemelas. ¿Y qué pasa con la mujer? Se preguntó Nozan en voz alta. Que el hombre haya sido descubierto no significa que esté solo, también puede significar que la mujer pasó desapercibida. 5 incendios en un día es mucho. El riesgo de error, captura o ser descubierto aumenta con cada incendio posterior, especialmente con el confinamiento. Es una suposición razonable que no lo hizo solo, dijo Maachi antes de guardar silencio. Nozan lo miró fijamente, y él parecía sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Has notado algo? Preguntó. Es poco común que un equipo se encargue de tareas tan diferentes, y además, en tan poco tiempo libre. Ayer robaron en nuestra casa y hoy incendiaron edificios. No, aquí hay algo que no encaja. Creo que pueden ser 2 equipos diferentes que se ocupan de sus propios trabajos. Sin embargo, creo que están relacionados entre sí, dijo Maachi mientras se levantaba de su silla, y si atrapamos a los pirómanos, tal vez podamos atrapar a los ladrones. Nozan se puso de pie y dijo, vamos a ayudarlos a atrapar a esos bastardos. Un 16 cauteloso se encontraba dentro de un pequeño bar dirigido por un solo hombre como pasatiempo, que solo lo abría los días en que sus amigos querían beber y charlar, lo que, con diferentes grupos de amigos, sucedía hasta 3 veces por semana. Era un pasatiempo tan grande que solo lo abría para amigos, socios y conocidos y no aceptaba clientes reales. El bar no ganaba dinero porque el precio de las bebidas se mantenía a un nivel que le permitía mantenerse a flote sin tener pérdidas. El propietario tenía otra fuente de ingresos y, como era propietario del terreno en el que se encontraba el bar, ni siquiera tenía que pagar alquiler. El desafortunado propietario, que había abierto el bar hacía apenas unas horas, estaba tirado en el suelo, noqueado por Sixten, que estaba vertiendo botellas de queroseno y licor por todo el edificio. Algunos licores eran demasiado valiosos para desperdiciarlos, por lo que guardó algunas botellas muy caras que planeaba regalarle al ninjambu que estaba realizando el reclutamiento. Cualquier cosa para aumentar sus posibilidades de obtener el trabajo. Ya había prendido fuego a una casa de baños y un almacén, y eran muy difíciles de quemar sin llamar la atención, por lo que había dejado el pequeño bar con un solo hombre como obstáculo como su último objetivo. Muy bien, sube, gruñó mientras cargaba al dueño del bar sobre su hombro y salía por la salida trasera, donde colocó al hombre contra la pared sobre el edificio adyacente. Hizo sellos con las manos para un jutsu de liberación de fuego de rango D y colocó 3 lanzallamas en el bar para prender fuego al queroseno y al alcohol. Los acelerantes comenzaron a arder de inmediato y el fuego se propagó casi demasiado rápido, pero ya lo había hecho 2 veces y no le sorprendió la velocidad. 16 cerró la puerta y recogió al dueño antes de dejarlo a una distancia segura. Prender fuego al bar fue fácil. Lo difícil fue dejar el distrito de Middle Candle sin que lo vieran, algo que se había vuelto más difícil a medida que la presencia de los samuráis se hacía más fuerte. Si solo fueran samuráis, no se habría preocupado tanto porque no había suficientes para cerrar la zona, pero cuando se añadían patrulleros civiles, moverse por allí se convertía en un auténtico desafío. Con su trabajo finalmente terminado, decidió no correr ningún riesgo al salir del distrito y pasó 1 hora entera cubriendo la distancia, lo que solo le habría llevado entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué llegas tan tarde?
Me preocupaba que te hubieran atrapado, dijo 5, su compañero para las misiones en la ciudad imperial de Ember. Tuve que cambiar de objetivo, suspiró 16 mientras pisaba el techo de un edificio de apartamentos. Su objetivo inicial era una casa de té, pero tuvo que abandonarla porque había una fuerte presencia de samuráis y patrulleros en la zona, por lo que cambió a su alternativa, el bar, que le pareció factible. Dejaste que te vieran, le dijo 16 deliberadamente a 5, quien pareció avergonzado por un momento antes de encogerse de hombros. No importa. 3 y 13 ya filtraron nuestra apariencia ayer, dijo entre comillas. Habían leído la noticia sobre el robo en la casa del samurái en el periódico, que describía con precisión el equipo del candidato. La razón por la que sabían que eran 3 y 13 era porque los ladrones eran un hombre y una mujer, y entre los dos equipos con una mujer, no iban a pensar que el equipo 7-14 con un yuga dejaría que alguien los viera. 1-16 no pudo discutir eso. Se acercó a una mesa oxidada que encontraron en el techo, sobre la que había un mapa de la ciudad. Una zona del mapa estaba delineada y en su interior se marcaban con bolígrafo varias ubicaciones. Las ubicaciones marcadas iban desde restaurantes, talleres y almacenes hasta casas residenciales, dormitorios de trabajadores y baños. Todas esas propiedades pertenecían a personas asociadas a un grupo territorial que controlaba el área delimitada al poseer y operar propiedades y negocios, lo que les permitía imponer sus propias reglas locales e influir en cómo se hacían las cosas en el área. Su tarea de informantes incluía provocar incendios. El grupo que controlaba la zona delimitada había adquirido tanta influencia que había empezado a influir en la forma en que se utilizaban los fondos gubernamentales asignados para el desarrollo y el mantenimiento de la zona, y había empezado a utilizarlos no para mejorar la zona en general, sino para su propio beneficio. Su objetivo era destruir lugares clave y someterlos a escrutinio para debilitar la influencia del grupo y detener sus prácticas ilegales. Podrías haber regresado sin pasar por la tercera ubicación, dijo 5 mientras también miraba el mapa. La misión solo les pedía que apuntaran a 4 ubicaciones, pero los dos decidieron separarse y apuntar a 3 ubicaciones cada uno para estar seguros en caso de que uno de ellos no pudiera cumplir todos los objetivos, el otro compensaría el déficit. No me sentí bien por no haber aportado todo lo que me correspondía, dijo Sixten. Cámbiate rápido. Tengo hambre y perdiste la apuesta, dijo 5. Habían hecho una apuesta sobre quién podría completar sus 3 objetivos primero. El perdedor pagaría la cena. Primero, vamos a avisar al informante, dijo 16 mientras comenzaba a desvestirse para cambiarse a su ropa civil. Por supuesto, solo queda una tarea más, dijo 5 con un largo suspiro. Habían estado fuera de sus casas durante más de una semana. No era un tiempo particularmente largo para una misión, pero otras misiones tenían altibajos. La prueba había sido una constante, porque no sabían cuándo los ambules lanzarían algo. Incluso durante su tiempo libre en el campamento, habían estado ocupados evaluando y siendo cautelosos ante la proximidad de sus competidores. La fatiga era natural en esas circunstancias y no tenían idea de si las cosas terminarían en la ciudad imperial de Ember. ¿Ya terminaste?, dijo el informante cuando Takuma y 3 se sentaron frente a él mientras bebía en un bar de la carretera. Comía un plato de pollo frito y otros alimentos para beber esparcidos sobre la mesa. ¿Quieres beber? No voy a pagar. Solo vinimos a informarle porque usted nos lo pidió, dijo 3. ¿Puedes hacerlo rápido? Tenemos un día ajetreado por delante mañana, dijo Takuma mientras giraba su cansado hombro. Tenía hambre porque no había comido desde temprano en la mañana y todavía tenían que discutir la caza de recompensas que iban a abordar mañana antes de poder dormir y descansar durante el día. Quería terminar las cosas rápidamente para poder dormir aunque sea un minuto más. Bueno, mañana tienes un día muy ajetreado, dijo el informante riéndose antes de estallar en carcajadas mientras se daba palmadas en los muslos. Hombre, esos tipos pueden ser muy divertidos a veces. No me siento muy bien con esto, se inclinó 3 para susurrar, frunciendo el ceño con preocupación. Yo tampoco, dijo Takuma antes de hablarle al hombre borracho. ¿Qué quieres decir? El informante apoyó su barbilla regordeta en la palma de su mano y los miró con los ojos entrecerrados, con el rostro enrojecido por la bebida. Hubo unos segundos de silencio en la mesa antes de que el informante sacara un juego de 4 pergaminos atados entre sí. Aquí está tu segunda tarea sorpresa, espero que no estuvieras pensando en dormir esta noche. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord.
El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.